pero alguien tiene que pagar por todo el sufrimiento causado al pueblo cubano. A ver, Efraín, tampoco estoy de acuerdo con esto. ¿Quién tiene que pagar el sufrimiento del pueblo cubano? ¿Los de una orilla y la otra? Porque sí, si nosotros vamos a hablar sobre el sufrimiento que han provocado los adentro, pero eso es un camino que es lo que nosotros en este canal no podemos permitir, no nos podemos poner ni a un extremo ni al otro, porque no nos lleva a ninguna parte. Si de la parte de adentro han hecho cosas malas, desde la parte de afuera también, porque a nosotros nos bombardearon, a nosotros nos atacaron, a nosotros nos mataron civiles, a nosotros nos mataron niños, a nosotros nos metieron fuego a nuestros círculos infantiles, a nosotros nos metieron armas biológicas en nuestro país, a nosotros nos tumbaron un avión. Entonces, Efren, tú te das cuenta que desde la otra parte de la orilla pudieran también pedir pena para esas personas que en un momento atacaron nuestro pueblo. ¿Queremos diálogo o no queremos diálogo? O lo que queremos es una dictadura por otra dictadura, quítate tú para ponerme yo. Entonces los de Miami van a llegar a matar a gente en Cuba o encarcelar gente en Cuba. Ustedes se dan cuenta que así los cubanos adentro no le van a poner la alfombra roja para que ustedes entren. Van a decir, bueno, si aquí lo mismo que tú vas a entrar y me vas a castigar, pues yo pongo rodilla por tierra y yo me voy a defender hasta las últimas consecuencias. Yo no sé cómo es posible que las personas no analicen esto así como yo se lo estoy diciendo, por comunista. Entonces yo creo que más que comunista, Ricardo, en Cuba debiera ganar el Partido del Pueblo, el Partido Patriota, el Partido Revolucionario Cubano, el Partido de la Unidad, donde estén los comunistas, los socialdemócratas, los socialistas, los liberales, que se haga un gobierno de coalición nacional, un gobierno de diálogo nacional, y que lo que importe no sea la ideología, sino lo que importe son las ideas. Porque una idea buenísima puede venir de Julito, como una idea buenísima puede venir de Díaz-Canel, como una idea buenísima puede venir de Yuen. Lo que pasa es que hace falta una tormenta de ideas en la nación. Y no solo que las ideas vengan de los comunistas, que hace 63 años están viniendo de ellas y parece que no han surtido mucho efecto en los últimos 30, para no decir en los primeros 30. Entonces, creo haberte respondido tu respuesta, tu pregunta. Vamos a poner Suiza cómo funciona y después vemos. En una democracia directa, los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Esta es. En una democracia directa, los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Todos pueden aportar su granito de arena en la decisión de cómo organizar el Estado, los cantones y las comunas. Una de las formas más antiguas de la democracia directa es la denominada Landsgemeinde. Appenzelrodas Interiores y Glarus son los dos últimos cantones donde los ciudadanos con derecho a voto se reúnen en primavera al aire libre para aprobar las leyes y el presupuesto. Los suizos suelen votar 4 veces al año sobre cuestiones que conciernen a su municipio, cantón o país. Por ejemplo, la construcción de una nueva escuela en el pueblo, el abastecimiento energético del cantón o la revisión del sistema estatal de pensiones. Cada 4 años, los suizos eligen además a los 246 miembros de la Asamblea Federal, compuesta por 2 cámaras con iguales derechos. El Consejo Nacional representa al pueblo y el Consejo de los Estados representa a los cantones. Un sistema que confiere más peso a las regiones menos pobladas del país. El Parlamento se encarga de elaborar las leyes y elegir al gobierno colegiado, que integran 7 miembros de diferentes partidos. Los suizos pueden lanzar un referéndum contra una ley aprobada por el Parlamento. Si en el plazo de 100 días logran reunir un mínimo de 50.000 firmas, la ley se somete al veredicto de las urnas. Mediante la iniciativa popular, los ciudadanos pueden exigir una enmienda constitucional. Para someter la votación necesitan reunir un mínimo de 100.000 firmas en el plazo de 18 meses.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema? La principal ventaja es que los ciudadanos participan directamente en las decisiones. Los suizos votan varias veces al año no solo para elegir a sus representantes, sino para decidir sobre medidas políticas concretas. La desventaja es que el proceso se alarga y no siempre hay claridad sobre quién tiene la responsabilidad final de las decisiones. Algunos critican que se autorice votar propuestas que no concuerdan con el derecho constitucional vigente ni con los acuerdos internacionales. Dos recientes votaciones generaron polémica en Suiza y en el extranjero. En noviembre de 2009, casi el 58% de los votantes aprobaron una iniciativa popular para prohibir la construcción de alminares en Suiza, pese a que el gobierno y el parlamento recomendaban votar en contra. Un año después, la iniciativa para expulsar a los extranjeros que delinquen recibió casi un 53% de votos a favor. La prohibición de alminares y la expulsión de extranjeros que delinquen figuran ahora en la Constitución Federal. Corresponde al Parlamento traducirlas en una ley que respete los acuerdos internacionales y el derecho internacional. ¿Es factible? Las opiniones divergen según las posiciones políticas. ¿La democracia suiza funciona bien? ¿Puede haber un sistema más democrático que el suizo, pese a las múltiples opciones de participación que ofrece? Los detractores argumentan que el solo derecho de participación no garantiza una democracia. Critican, por ejemplo, la ausencia de un tribunal constitucional, la falta de transparencia en la financiación de los partidos, así como la baja afluencia a las urnas. Solo 2 de cada 5 ciudadanos ejercen su derecho de voto. Pese a sus deficiencias, la democracia directa de Suiza es única. Suiza es el único país en que la democracia directa ejerce un papel tan crucial en el proceso político y el debate público influye tanto en la agenda de las votaciones. La consecuencia es que las decisiones son imprevisibles, ya que el pueblo tiene la última palabra y no son las élites quienes se ponen de acuerdo. Junto con la neutralidad y el federalismo, la democracia directa forma parte de la identidad nacional. Este singular sistema político contribuye a mantener unido un país multilingüe, pluriconfesional y multicultural. La democracia directa es el que mejor funciona. 4 veces se reúnen en un año para votar el pueblo. Y es el pueblo quien decide, es el pueblo que refrenda las leyes, no son los políticos que mandan. Otra cosa es que nosotros tenemos que ir en Cuba hacia el liderazgo horizontal, dejar el verticalismo del ser supremo, el idolatrado por Dios, después de Fidel, ahora viene Díaz-Canel, hay que ponerle fotos en todos lados, en todas las escuelas, en todas las plazas, como si fuera el Mesías caído del cielo. Eso es arcaico, es inhumano, es estúpido y es hasta de ignorante. O sea, decir que toda tu vida, tu libertad, pertenece a un hombre o depende de un hombre, es la cosa más absurda que yo haya podido ver a lo largo de mis años. No, por encima de mí no hay nadie. Yo no miro a nadie así. Al límite, de ojo a ojo, línea con línea. Ni tampoco así, porque no veo a nadie inferior a mí. Y nosotros en Cuba tenemos que ir hacia eso, un gobierno que sea horizontal, que no exista verticalismo, que sea colegiado, como en Suiza. Hay otras cosas que ahí no se dicen, pero por ejemplo, los ministros, ellos prácticamente tienen como 7 primeros ministros y se rotan cada 6 meses, uno representa al gobierno. O sea, se van rotando, 6 meses le toca a representante de este partido y 6 meses a representante del otro partido. Claro, ahí estamos viendo que hay pluripartidismo. ¿Eso cómo se pudiera evitar en Cuba? Pues bien, el primer sistema cubano está perfecto, según yo, que se elija de la circunscripción. Lo primero que hay que eliminar en Cuba es la comisión de candidatura partidista. O sea, que no exista en los municipios a nivel nacional una comisión partidista que escrutine y diga Hessler y Joven Julito no pueden estar porque critican al gobierno.
una cosa interesante es pasar de la lista blanca a la lista negra. ¿Y a qué me refiero cuando digo lista blanca a la lista negra? Y aquí hay gente que se molesta conmigo, pero bueno, yo no busco congraciarme con nadie. Hoy existe en Cuba lo que le llamo una lista blanca, que es, pueden ser elegidos fulano, fulano y fulano. ¿Por qué? Porque cumplen con las condiciones que impone el Buró Político, el Comité Central del Partido y todo el ambaralán. Y los papales son estos. O sea, las personas que pueden ser candidatos son estos. Esa es la lista blanca cubana. Yo propongo pasar a una lista negra. Porque es claro que en Cuba existe miedo, y no solo en la parte dirigencial de Cuba, existe miedo en parte del pueblo, ese pueblo que todavía tiene 70, 60, 80 años, de quiénes podrán ser los futuros políticos cubanos y a quién ellos tendrán que deber su forma de vida, ¿no? Porque hay personas que el pueblo no quisiera ver como políticos en Cuba. Entonces yo digo, bueno, vamos a pasar a la lista negra. Cuba no se puede abrir así como hacía el mundo a la libertad, porque Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un país asediado por muchos intereses, rencores y odios. ¿Qué sería la lista negra? Bueno, son candidables todos los cubanos menos fulano, fulano y fulano. El que me diga, eso no es democracia, eso no se respetan los derechos, mentira. Ya demostré al inicio del video que en todos los países hay personas que no son candidables. En los Estados Unidos hay personas que no son candidables por X, por Y o por Z, por diferentes motivos. Motivos administrativos, motivos políticos, motivos sociales, por ser presidiario, por ser delincuente, por ser mafioso, por diferentes motivos. En todos los países hay listas de ciudadanos que tienen que cumplir sus deberes, pero están limitados en sus derechos. Esto no sería una opción solo de Cuba. Esto nos daría a nosotros un candado, un límite, una cierta protección por una determinada cantidad de tiempo en que en la vida política de nuestro país no deban intervenir personas que hasta hoy hay parte del pueblo cubano que piensa que han hecho mal a la nación cubana y a ellos. Entonces, nosotros pasaríamos de una lista blanca en que solo pueden participar los comunistas a una lista negra en que no pueden participar personas que le han hecho mal a la nación. Yo creo que en la primera semana, en los primeros 15 días, cuando algunas partes del pueblo se conozca esto, va a haber quizás algún murmullo, después nadie se va a acordar de esta lista negra. ¿Por qué? Porque al pueblo cubano lo que le interesa es que llegue un gobierno que le dé lo que necesita. Quien sea, incluso yo he dicho, si llega un Castro y cambia todo lo que tiene que ser cambiado en Cuba, al pueblo no le va a importar, no le va a pedir más consecuencias a ese Castro. Si ese Castro llena los supermercados de comida, si arregla las autopistas, se arregla las escuelas, se arregla los hospitales, si da derecho a los cubanos y se hace todo lo que tiene que hacer, el pueblo cubano se va a olvidar de que ese Castro tenga apellido Castro. Porque al final el pueblo piensa como vive y eso lo dice la filosofía, no lo dice Herle. Por lo tanto, esta lista va a crear revuelo el primer tiempo. Después no va a suceder nada. El pueblo va a estar contento con ese gobierno nacional, ese gobierno de unidad nacional, y nosotros habremos dejado fuera a quién. Me asumo mi responsabilidad. Y solo voy a decir algunos por decir algunos. Pudiera decir una interminable lista de personas. Pues estarían fuera de esa lista Eliezer Ávila, Manuel Milanés, Darwin Santana, Chucho de Chucho, la familia Pérez, Carlito Madrid, y Malanga, el puesto Vianda, Boroná, Marco Rubio, Scott y todo eso por ahí allá, ¿no? ¿Habría algún problema con eso? No. En mi opinión no habría ningún problema. Yo le puedo decir la lista de personas en Italia que no se pueden candidatar y nadie protesta por eso. ¿Por qué? Porque para candidarse, para ser dirigente de un país, también hace falta tener cualidades morales, éticas, políticas y demás. Entonces, esta es la primera cosa. Sin la comisión de candidatura partidista, entonces pasamos a un segundo nivel. Los municipios eligen sus gobernantes, sus alcaldes, su presidente, y se va entonces a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, ya una vez que ha sido democrático el primer proceso, porque el pueblo, las circunscripciones, eligieron a sus diputados y sus delegados, pues en la Asamblea Nacional no existiría ningún problema para que exista una boleta con 10, 15 candidatos propuestos por los delegados, de quienes pudieran conformar el Consejo de Estado y la presidencia del país. Y en una boleta abierta, donde existan el nombre de Díaz-Canel, el nombre de Mariela Castro, el nombre de fulano, 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 Julito, Joven y fulano, pues que salga el que salga. Pudiéramos, para hacer un poco más bonito el sistema y que haya check and balance en la política y haya contraparte también del pueblo, pues el presidente que sea elegido en la Asamblea Nacional, porque Cuba tiene una formación parlamentaria, y que sea él el que representa al Estado, como es hoy, y entonces el primer ministro pudiéramos decir que sea elegido por el pueblo en unas elecciones directas, porque el presidente de Estado, el presidente de los consejos de Estado y de ministro, que sería hoy el actual presidente, pues representaría al Estado cubano, y el primer ministro representa al poder ejecutivo,
a quien gobierna en la nación, la economía y todo lo demás. Pues ahí nosotros también pudiéramos crear en la Asamblea Nacional una boleta con la opinión de todas las facciones, de todos los cubanos que están representados y decir, vamos a someter al pueblo esta lista de candidatos a primer ministro y que el pueblo en unas elecciones libres elija quién es el primer ministro cubano. De esta forma nosotros tenemos por un camino parlamentario, por un camino desde la base, desde las circunscripciones, una elección del presidente que es mucho más burocrática y selectiva, y por otro camino popular, una elección del primer ministro. Esto conllevaría que el pueblo puede emitir su voluntad en unas elecciones libres hacia el primer ministro y habría balance entre lo que propone la Asamblea del Pueblo, que es la Asamblea Nacional, y lo que propone el pueblo de Cuba. ¿Es perfecta esta opción? No. ¿Puede ser enriquecida? Sí, pero no hacen falta los partidos políticos, porque el Partido Cubano, en vez de comunista, se pudiera llamar Partido Cubano de la Unidad, Partido Revolucionario Cubano, y donde ahí participen todas las ideologías que quieran participar, con la única diferencia que el partido no va a gobernar. El partido es un superparte que puede actuar como consejero, como gurú, como consultante de la Asamblea Nacional del Congreso Cubano, que es quien... Y con la otra cosa positiva de que todo lo que emane de la Asamblea Nacional, refrendado después por el Consejo de Estado, tiene que bajar al pueblo en asamblea, en votaciones para que el pueblo lo apruebe. O sea, que no haya una ley que pase directamente de la asamblea a ser ejecutiva. No, todas las propuestas de leyes, como sucede en Suiza, tienen que regresar a la asamblea del pueblo, a la pirámide invertida, y que sea el pueblo quien apruebe. Yo creo que esto sería un espaldarazo a todos los sistemas políticos del mundo, democráticos o no, sería un gran avance hacia un cambio en la humanidad y sería incluso un ejemplo para Estados Unidos y para todos los demás países del orbe si Cuba estableciera un sistema político de este tipo, con controles de todos lados y donde el pueblo realmente tiene el poder. ¿Qué pueden decir ellos ahora? Bueno, no pueden decir que estamos pidiendo ni el poder, ni el pluripartidismo, ni segmentar al pueblo, ni dividir al pueblo, ni dividir la nación, porque no estamos pidiendo nada de eso. Simplemente estamos diciéndole, comparte el poder que tú tienes, haz transparente el poder que tú tienes, haz transparente todo el billete que tiene el país, consulta con el pueblo todo lo que tú quieres hacer, porque tú te debes al pueblo, no es el pueblo quien se debe a ti como político. ¿Qué es lo que ellos piensan? Ellos creen como políticos ser superparte por encima del pueblo, cuando debiera ser al contrario. El pueblo te elige, por lo tanto tú no puedes ordenar al pueblo, tú no puedes decirle al pueblo lo que debe o tiene que hacer. Es el pueblo quien te dice a ti lo que debe o no legislar. Así es como funciona la democracia directa y así es como debiera funcionar el mundo. En una propuesta de este tipo, delante de una propuesta de este tipo que ellos digan no, o nos tilden de esto o nos tilden lo otro, pues están contra la pared ellos, porque ¿dónde nos ponen? Están simplemente aceptando que ellos están ahí por poder, que ellos están ahí porque les da la gana, que ellos están ahí porque consideran que solo ellos pueden llevar adelante ese país y que no quieren ningún intruso en la administración de esa gran empresa que se llama Cuba. Yo hasta hoy he terminado mi análisis. Yo ahora, hoy no he tenido tiempo porque estuve en una cena y demás, y por eso llegué tarde. Voy a hacer el debate rápido por aquí mismo, los que quieran entrar y hablar sobre lo que hemos hablado. Y después, bueno, yo dividiré los videos para hacer las cápsulas. Tengo que hacer todavía lo de ayer, que Alejandro me dijo que me iba a ayudar. Y vamos a sacar, ustedes van a ver que vamos a sacar videos de 20 minutos, cada uno 20, 25 minutos, para que ustedes los puedan compartir y llevarlos de aquí para allá. Voy a poner el link. No sé no sé si les ha gustado, si coinciden, si les parece bien esta propuesta. Yo creo que es algo diferente, algo que no existe y es una opción. Voy a leer, antes de poner el link, voy a leer algunos comentarios que tengo aquí, 16. A ver. Así como lo explicas, no veo la necesidad de un partido. Sí, exacto, Alejandro, pero ¿qué pasa? Recuérdate que estamos dialogando con gente que tiene poder. Estamos dialogando con gente que ya son políticos, que se creen políticos y quieren seguir siendo políticos, porque si no son políticos no sabrían qué hacer. Y no sé si entiende el trabalengua. De hecho, hay personas en Cuba que no cambian el sistema, precisamente porque no tendrían nada que hacer si un día mañana no son políticos. Por ejemplo, ¿tú te imaginas a Díaz-Canel que no salga presidente de la nación o que no salga vicepresidente?
Ese hombre lleva 40 años haciendo política desde sus 18 años, con un carro y un chofer, desde que era vicepresidente de la FEU y después segundo secretario de la UJC. Si tú lo quitas de donde él está, se deprime, cae en depresión, no encuentra un hábitat común porque ni nunca ha trabajado, ni nunca ha hecho un trabajo, ni nunca ejerció su profesión, y como Díaz-Canel, muchos más. Entonces, a esa gente también le tienes que dar una salida dignitosa. ¿Y cuál es? Bueno, pues creamos ese partido único de la nación, donde estarán los que están hoy y los que también quieren ser políticos, porque hay gente del otro bando que también le gusta jugar a la política. Y entonces quieren los partidos políticos porque quieren estar por encima del pueblo. Pero los agrupamos allí sin ninguna importancia, en el sentido que ustedes no pueden dar órdenes aquí. Ustedes están solo para consultar, para orientar al pueblo y a la nación, para que políticamente se ayuden un poco a dialogar ahí. El Castillo, parece excelente propuesta, solo agregar un ente paralelo, la Defensoría del Pueblo. Grande, Sergio, grande. Estoy muy de acuerdo contigo. Quizás en sustitución de ese partido. Sí, mira, la Defensoría del Pueblo, yo no soy estudiante de Derecho. Bueno, empecé como segunda carrera, pero nada más que lo hice un año, después lo dejé como segundo, quería hacerlo como segunda carrera. Pero Julio Antonio Estrada, Julio Antonio Fernández Estrada estuvo aquí, también Julio César Guanche, y él trataba muy importante este tema de la Defensoría del Pueblo, que empezó, si no mal recuerdo, por la antigua Roma. Recuerden que el derecho inició en Roma, el derecho romano, y después en España existía esto también. Yo creo que es muy importante que exista la Defensoría del Pueblo. Estoy muy de acuerdo contigo. Se puede agregar a la propuesta. Todas estas propuestas se las han pasado al presidente, se las han pasado también a la Asamblea Nacional, y ellos se han limpiado un buen cubano, lo que ustedes saben. Deja ver aquí, la iniciativa de las cápsulas es muy buena. Para las que estamos en Cuba, lamentablemente muchos no tienen acceso limitado. Exactamente, si se dialogó en 1902 con los americanos después de tanta sangre, pues también con los que están ahora en el poder, como dices, no somos abogados, no somos magistrados, por lo tanto nos limitamos a escuetamente dar una idea de país, dar una idea general. Luego esto tiene que ir, o debiera ir, a una comisión de técnicos, a una comisión de expertos, para que ellos digan, esto es una barbaridad, esto no se puede hacer, esto sí, esto se hay que arreglarlo aquí, y esa comisión de técnicos debiera estar conformada por personas de todas las corrientes cubanas. Pero pudiera también coincidir que quizás para la población cubana, porque de hecho, tenemos que decir también cuál es el costo de la política en Cuba. Mira, Carlos Marx decía en el comunismo científico y en su crítica también, que para que una nación llegara a ser comunista o que se estableciera el comunismo científico, no lo lograría sino hasta tanto eliminar todos los zánganos de esa nación. ¿Quiénes son los zánganos cubanos? Más allá que quizás las personas que no trabajan, los delincuentes comunes y demás. ¿No pudiéramos decir que Cuba está llena de zánganos que todos los meses cobran un salario si son directos a la producción, simplemente por abrir la boca y hablar, que son los miembros profesionales de la UJC, del partido, de la ANA, de la AFMC y por ahí para allá de todas las organizaciones políticas de masas en nuestro pueblo, que no hacen más nada que hablar o estar en una oficina llena de comején y de papeles y están cobrando salario del PIB nacional de gente que va al campo, de gente que se esfuerza y suba para mantener esa economía? Pues ellos son zánganos. Lo primero que habría que empezar en Cuba para arreglar todo este ambaradán es eliminar todos los zánganos, eliminar todas esas estructuras que no sirven a nada y que se han quedado de retórica, de gente que no trabaja, y decirle, mira, si aquí lo que hay es que producir arroz y frijoles, los primeros que tienen que ir a producir arroz y frijoles son ustedes, vamos, que por años han estado cobrando un salario sin aportar nada a este país. Y por ahí para allá, hablando también del costo de los diputados y el costo de la política, pues la política tiene un gran costo también en nuestro país y hay que también eliminarlo. Así que estoy de acuerdo con Sergio, fuese necesario. Sí. Bueno, yo creo haber terminado de leer los comentarios. Saludos, Esle. Por mucho que te estime, no puedo estar de acuerdo contigo en tu lista negra. Necesitamos una nación que incluya a todos en democracia. A ver, Sucero, no tienes que estar de acuerdo conmigo. En la diversidad está el desarrollo. La lista negra, yo creo que se le debe proponer al pueblo de Cuba en un plebiscito o en un referéndum, y si el pueblo de Cuba aprueba, tú no puedes decir entonces que estás en contra de la democracia. Yo creo que la lista negra tiene que aprobarle al pueblo de Cuba como los suizos aprueban diferentes leyes. Yo, por mi parte, si estuviera en un parlamento cubano, propondría una lista negra. Si después el pueblo y el parlamento dice que no, pues yo acato la democracia de la mayoría. Pero tengo el derecho no de pensar como yo pienso. Yo soy transparente así. Si el pueblo dice que no, que ellos pueden estar, pues que estén ellos.
Yo creo estar casi convencido que la inmensa mayoría del pueblo cubano va a decir en pos de la democracia